Lectura del profeta Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre del Señor, me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su seno, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó, siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que sea mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, decía Pablo, Dios suscitó para nuestros padres a David como rey suyo y sobre éste atestiguó. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. De su descendencia, según lo prometido, sacó Dios un Salvador para Israel, Jesús. Juan, antes que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron atemorizados y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Y el niño creció y aumentó en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta los días de su aparición ante Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La celebración del nacimiento de Juan Bautista nos pone a reflexionar en dos hechos. Primero, lo que significa Él en el proyecto de Dios. Segundo, lo que significa Él en el entorno en el que nace. Y esto nos lleva a pensar en nosotros mismos, en lo que cada uno de nosotros significa en el proyecto de Dios y en las posibles repercusiones que pueda tener nuestra vida en la convivencia de la que formamos parte. Las lecturas que acabamos de escuchar nos presentan, en primer lugar, que en el proyecto de Dios, Juan estaba pensado como un profeta que tenía una misión propia. En los evangelios escuchamos que esa misión se resume en preparar el camino del Señor. Lo escuchábamos ayer cuando decía que Él preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero por otro lado, en la convivencia donde nace Juan, Él es como una cajita de sorpresas. Primero porque no se lo esperaban. Y además porque en el momento de ponerle nombre, y nosotros sabemos lo que en la Biblia significa ponerle nombre a una persona o a una cosa, en el momento de ponerle nombre hay como una especie de ruptura. La madre dice: se va a llamar Juan, cuando todo el mundo piensa que se va a llamar Zacarías, porque así se llamaba su padre. Es decir, se trata de continuar la tradición, de ser más de lo mismo. Y la madre dice que no, que se da una ruptura en la tradición porque se trata de manifestar un hecho nuevo. El nombre de Juan quiere decir Dios ha manifestado su favor. Y es eso lo que Isabel quiere que conste. Cuando le preguntan a Zacarías, que está mudo y sordo, porque le tienen que hablar por señas, entonces Zacarías declara
por escrito el nombre que el ángel Gabriel le había dicho que le pusiera al niño. Zacarías no había tenido la oportunidad de comunicarle eso a Isabel, porque él estaba sordomudo. Pero Isabel, interpretando el designio de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, había decidido ponerle ese nombre sin consultar con Zacarías. Y ahora este acuerdo pone a la gente ya no a pensar en la tradición, sino a pensar en el futuro. ¿Qué irá a hacer de este niño? El niño crece como un niño normal y sin embargo en ruptura con la sociedad. No crece en las ciudades, sino en lugares desiertos, lo que lo remite al éxodo del Señor. Él va a preparar el camino del Señor, y ese camino del Señor es un camino de éxodo. Juan Bautista va a hacerles caer en la cuenta a todos de que el camino de Dios es un camino de justicia, y que para preparar el camino del Señor hay que transitar por los caminos de la justicia. Sin embargo, Juan estará apenas mostrando una luz. Cuando venga Jesús, hará ver que esa justicia no es la mera justicia legal, sino que es la justicia del reino de Dios, lo que meditábamos hace unos días. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los letrados y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Es una justicia superior, y esa justicia es la que prepara el camino del Señor. Con esto nosotros podemos pensar en el sentido que tiene la vida de cada uno de nosotros para Dios. En el fondo, cada uno de nosotros se llama Juan, en el sentido de que la vida de cada uno de nosotros es manifestación del favor de Dios. Y por otro lado, porque todos nosotros somos precursores del Señor. Es una tarea que necesitamos asumir con toda responsabilidad y con mucha alegría. Ir delante del Señor preparándole la gente. Que con cada persona que nosotros nos encontremos, nosotros dejemos el terreno preparado para que Jesús venga a la vida de esas personas. Y en este sentido es importante que nosotros captemos que el camino del Señor se prepara con la justicia, enseñando a ser justo, y la enseñanza de la justicia se da con el propio testimonio de la justicia. Aquí tenemos que hacer una observación que es muy importante, y es que una fe que haga milagros, pero que no haga justicia, podrá ser una fe religiosa, pero no es fe cristiana. La verdadera fe cristiana es la que hace justicia, la que enseña la justicia, porque practica la justicia. Ese es el acontecimiento que nosotros celebramos hoy. Dios destinó a Juan para una misión
que es la misión más excelsa que podía imaginarse: prepararle el camino al Señor. Y nosotros estamos llamados a esa misma misión: prepararle el camino al Señor. Primero, preparárselo en nuestro propio corazón. Y se lo preparamos en la medida en que practicamos la justicia. Y después, preparárselo en las personas con las cuales nos encontremos, dándoles testimonio de justicia y practicando la justicia. Todo lo demás deriva de ahí. Entre tanto, no hagamos esta tarea de Juan, no podremos hacer la tarea de evangelizadores. Para que el Señor encuentre corazones dispuestos, es necesario que primero haya pasado por allí Juan. Y Juan es cada uno de nosotros en la medida en que, viviendo la justicia, le enseña esa justicia a los demás. Ayer escuchaba una intervención de un académico ateo que decía una cosa dolorosa pero razonable. Decía: yo quiero preguntarle a los obispos de Colombia, que fueron los que crearon las grandes universidades del país y los que han formado a la clase dirigente del país, ¿cuáles fueron los valores que les inculcaron? Porque las generaciones dirigentes que ha tenido el país han sido de gente tramposa y deshonesta. Eso es como una bofetada. Pero nosotros necesitamos analizar esas cosas. ¿Cuáles son los valores que estamos inculcando en nuestras casas? ¿Cuáles son los valores que se inculcan en nuestras escuelas y colegios? ¿Estamos preparando el camino del Señor o no? Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentémosle a Dios nuestras peticiones y pidámosle de corazón que nos ayude a ser testigos de su nombre para que podamos preparar en los demás y en nosotros mismos el camino del Señor. Digamos todos: Padre amoroso, escúchanos. Por nuestras familias, para que permanezcan unidas en el amor, el respeto, el diálogo y estén firmes en la fe, fortaleciéndose cada día más.
Padre amoroso, escúchanos. Por los jóvenes del mundo, para que no pierdan la esperanza y el amor universal de Dios los guíe como nuevos líderes del mañana. Padre amoroso, escúchanos. Por la Iglesia, el Papa Francisco, los sacerdotes, los gobernantes, líderes del mundo y de nuestro país, para que el amor universal de Dios los llene y dirija todas sus acciones, sus decisiones. Padre amoroso, escúchanos. Por los miembros de la calle, todos los que están sin hogar y se sienten tristes y desolados, ayúdalos a salir adelante y logren mejorar sus condiciones de vida. Padre amoroso, escúchanos. Por nosotros y nuestra comunidad parroquial, para que cures todo lo que está causando dolor, tristeza en nuestros corazones, que nos des toda la paz posible en la mente, cuerpo, alma, espíritu, para vivir los retos del día a día. Padre amoroso, escúchanos. Por la salud de todos los enfermos, que se llenen de valentía y fuerza, y no permitas que el temor los invada y puedan vencer la enfermedad. Padre amoroso, escúchanos. Hagamos nuestras propias peticiones. Padre Santo, escucha nuestras peticiones y concédenos preparar el camino del Señor, que vive y reina contigo